Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a analizar la Carta Mundial de México con mi compañera y amiga Patricia Bonavia. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, aquí retomamos de nuevo después de 3 meses eh, pues de parón. Retomamos de nuevo los análisis de cartas mundiales. En este caso vamos a analizar la Carta de México. Con la fecha, vamos a compartir la pantalla para ver la Carta Mundial de México. Vamos a ver. Aquí está, ¿vale? Pusimos la fecha del 15 de septiembre de 1810, que fue eh, el levantamiento insurreccional del cura Hidalgo, conocido por el famoso Grito de Dolores, ¿vale? Entonces, vimos, Patricia y yo, que se asemeja mucho a la historia y la realidad de México, ¿vale? Sabemos que hay otras fechas, como la independencia de México, en que también, bueno, hay varias cartas de México que también se podrían analizar, pero nosotros vimos que esta exactamente, por esta fecha, se asemeja y se cuadra mejor para nosotros, bajo nuestros puntos de vista, la realidad y la historia de cómo es el país de México. Entonces, bueno, comenzamos, Patricia, el análisis, cuando quieras, cuando queramos. Vamos allá. Sí, Bueno, dime. hemos visto el ascendente Géminis que nos ha llamado mucho la atención, la personalidad de México, ¿sí? De los mexicanos. Géminis es una energía de comunicación, de jovialidad, de creatividad, de conversación. Yo creo ver reflejado mucho de esta energía en el pueblo mexicano. ¿Cómo lo Exacto. aprecias vos? Exactamente. Se refleja muy bien porque el regente del ascendente de Mercurio, o sea, perdón, de Géminis, eh, Mercurio, su regente es Mercurio y está en este caso en Libra, en la casa quinta. Y esto significa que es un país, por ser la casa quinta, es un país creativo, muy dialogante, que le gusta la buena comunicaciones, sobre todo las comunicaciones cercanas, ¿eh? Por su ascendente Géminis, pero a la vez por su dispositor de Mercurio es Venus, y su Venus en Escorpio, en este caso está en Escorpio, es una comunicación a la vez intensa y profunda. ¿Eh? Claro, este Venus en Escorpio tiene un trígono a Plutón, ¿sí? Ujú. Que reafirma esa profundidad. Yo diría que también esta comunicación es apasionada, ¿sí? Es Exacto. como que apasiona el tema que se está conversando. También tenemos que tener en cuenta que la casa 5 es la casa de la alegría y da este espíritu alegre y esta comunicación también hablar de alegría, hablar de sentimientos, Venus, hablar de relaciones, hablar de los deseos y las pasiones, ¿sí? Eh, y hablar de arte, ¿no? Este Venus lo encontramos en conjunción a Urano en la casa 5, la casa de la creatividad, y la casa de los proyectos, hablar de arte. Creo que el arte también es muy significativo y característico de esta nación y de este pueblo. Así es, así es. Y bueno, el Venus como está en Escorpio, también quiero añadir que el dispositor de Venus, en este caso es Plutón, como ha comentado Patricia, y Plutón está en Piscis. Eso significa que es un país místico, un país muy religioso y dogmático, ¿no? Y es un país también con una intensidad y con un amor universal de todo y de todo, de todas las cosas, ¿no? ¿Vale? Claro, el regente de Pisces, el regente de ese medio cielo,
es Neptuno, que lo encontramos en Sagitario, en la casa 6. ¿Sí? Vemos que el Sol tiene una oposición al planeta Plutón. Exacto. El Sol está en Virgo, en la casa 4. ¿Sí? Esta oposición fuerte se encuentra en el eje 4-10, mostrándonos una relación pueblo-gobierno. El pueblo está representado por ese Sol en Virgo, ¿sí? Ese Sol que ilumina la casa 4, que nos habla de las tradiciones de este pueblo, el Sol en Virgo que los hace personas muy trabajadoras, ¿sí? Y en oposición a Plutón, Plutón dando mucha intensidad. Exactamente. Y ese Sol en Virgo que representa la casa cuarta del pueblo, o los ancestros, digamos las raíces del pueblo, son gente que trabajan desde sus casas, ¿vale? Son gente muy práctica desde sus hogares, en cuanto a que sus negocios, muchos de sus negocios lo trabajan desde sus casas, ya sea en tienditas que montan esas personas para vender sus propios productos caseros de comidas, ¿vale? Y a la vez también ese hogar está muy decorado, o sea, lo decoran o sea, lo hacen con mucha decoración, ¿no? Por el dispositor de Virgo, que es Mercurio en Libra, ¿vale? Y entonces es una decoración y a la vez sobrecargada, ¿no? A la vez sobrecargada por el Venus en Escorpio. El dispositivo de Mercurio es Venus en Escorpio. Entonces es una decoración sobrecargada por las tradiciones que tiene de Plutón en Piscis, de la cultura de los muertos, del Día de los Muertos en México, que se celebra desde hace muchísimas décadas. Digamos, el respeto hacia los difuntos, ¿no? Y es unos días de compartir en familias y que le ponen comida en sus santuarios que hacen en sus casas, de las fotos de sus difuntos, de sus familiares difuntos, le ponen sus comidas favoritas, porque ellos piensan que esos días las almas de los difuntos familiares, de sus familiares, pues salen para están con ellos, con los vivos, ¿vale? Y ven todo ese comparte. Claro, se ve aquí en esta oposición, ¿no?, entre el Sol y Plutón, esas raíces, toda esa historia, como toda esta creencia y toda esta tradición marca profundamente al pueblo mexicano, ¿sí? También Plutón en la casa 10 nos habla de quienes gobiernan esta nación, ¿sí? Plutón estando en oposición al Sol, que representa al pueblo en la casa 4, nos estaría diciendo que este gobierno puede volverse o instituirse como un enemigo del pueblo, ¿sí? Una oposición genera una tensión, ¿sí?, en la que si no se le hace lugar a integrar a ese otro planeta, a esa otra energía, es decir, el gobierno dejar participar y escuchar al pueblo en esa toma de decisiones, ¿sí?, si no se integra, resultan ser enemigos. Exactamente. Y el Plutón, como está en Piscis, su dispositor es Neptuno, que en este caso está en conjunción casi partir a Saturno en la casa sexta. La casa sexta es el trabajo, los trabajadores, es lo cotidiano, es la salud del país. Y ese Neptuno
es como que es un poco difuso y disuelve la normativa de Saturno, las leyes de Saturno. Y que a la vez hace una oposición a Júpiter en la casa 12, la casa oculta, y Júpiter es la constitución, ¿vale? Es el conjunto de las normas, es la justicia, ¿vale? Y es como que no está muy claro como que se disuelve las leyes, no, hay como un caos en la normativa de los trabajadores en el ámbito laboral. Ujú. Claro, la casa 12 es la casa de los enemigos ocultos y esas mismas normativas pueden funcionar como enemigos de los trabajadores, ¿sí? Incluso de las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, que en las cartas mundanas lo vemos en la casa 6, ¿sí? Que podemos decir que estas mismas fuerzas armadas no pueden aplicar normas y leyes desde Saturno, porque Saturno se encuentra con Neptuno. Entonces, Neptuno, que es regente natural de Piscis, regente natural de la casa 12, funciona como un disolvente de todas esas normas, y Neptuno en baja vibración, activada por la cuadratura que tiene con Plutón y la oposición que tiene con Júpiter, puede manifestarse con su más baja vibración, que es la traición, el engaño, la mentira, la estafa, ¿no? Entonces, tenemos aquí un cierto poder oscuro, el poder de Saturno, que es el que aplica las leyes que son jupiterianas, y el poder económico que tiene el gobierno desde allí, desde la casa 10, Plutón en Piscis. Exactamente. Yo añado también que Neptuno, con Saturno, Neptuno es como representa también los sobornos, ¿no? Claro. Del poder y de la justicia. Es como hay un soborno por parte del gobierno y de la justicia en la vida cotidiana del país mexicano. Una realidad. Sí. Claro, claramente ese Plutón en la casa 10 nos muestra corrupción, ¿no? Esta corrupción que estamos viendo con las normativas y las leyes y los derechos de los trabajadores, que nosotros vemos también en la casa 6, ¿sí? Exactamente. Y ese Plutón en Piscis, en oposición al Sol a Virgo, es como que el gobierno, o sea, es decir, el pueblo de la Casa Cuarta, el pueblo mexicano, quiere ser práctico en la vida, en su vida, pero pero tiene que confrontarse a la disolución y a la neblina y a la manipulación del gobierno, la Casa 10. Como que hay ese enfrentamiento, ¿no? Real, que se ve a simple vista, porque los mexicanos saben que el gobierno es manipulador, que el gobierno no dice claras las cosas, no dice las verdades, dice medias verdades o mentiras, ¿vale? Entonces, como que hay por esa posición, ¿no? De la casa cuarta la décima. Sí. Claro, y si tenemos en cuenta también que la casa 12 nos habla de asuntos confidenciales, pareciera ser que aquí las legislaciones y leyes son un asunto confidencial. ¿Sí? Exactamente. Vemos también la casa quinta, que está muy poblada, con 3 planetas, ¿vale? 2 personales y uno transpersonal. Que hay mucha riqueza a nivel de creatividad, a nivel de entretenimiento, en cuanto a que es México es una superproducción de series y de telenovelas y de películas, que le hace pues conocerse a nivel mundial. Claro, vemos en la casa 5 el arte,
¿no? Es conocido y trasciende Venus por su arte. Muchos artistas mexicanos conocidos internacionalmente. Exactamente. La casa 5 también nos habla de las diversiones, espectáculos, deportes, gobierna a los niños, ¿sí? Entonces vemos también desde la casa 5 junto con la 3 la educación, la infancia, ¿sí? Vemos una infancia con mucha creatividad, con mucha alegría, con mucho juego para estos niños. Y también se puede reflejar la casa quinta por Mercurio y Venus, que desde tempranas edades las mujeres mexicanas se quedan embarazadas desde muy temprana edad. O sea que las familias tienen esa tradición de casarse a temprana edad y tener los hijos a muy temprana edad, antes de los 30. Porque a partir de los 30 para ellos como que ya eres muy mayor, ¿sabes? Y ahí se refleja mucho el Mercurio en la juventud, de las mujeres jóvenes, y el Venus en Escorpio, la intensidad esa de formalizar una familia, ¿no? Desde temprana edad. Claro, la familia es muy importante para esta cultura. Tenemos el Sol en la casa 4. Exacto. Prácticamente es el centro de toda esta tradición mexicana. Al igual que la religión, ¿no? Tenemos a Júpiter en la casa 12, a Plutón en Piscis, a Neptuno en Sagitario, y vemos que es muy fuerte en su tradición la religión, la creencia, ¿sí? El catolicismo. Exactamente, exactamente. Después vemos en la casa tercera, Marte en Leo. Ese Marte le empieza a hacer un trígono a la Luna en Tauro, en la casa 11, ¿no? Entonces en Marte, en la casa tercera, es como que son muy activos en cuanto al transporte, ¿vale? Viven de eso también, del transporte, ¿vale? Del transporte, pero porque su dispositor es Leo, entonces es como el transporte cercano, ¿no? Familiar, ¿vale? Le ayuda pues también es como las comunicaciones, a nivel comunicación pues es como que le da mucho valor a la comunicación, ¿vale? Brillan en cuanto a la información, ¿vale? Porque son muy de hablar de muchas cosas variadas por su ascendente Géminis. Como que en México le gusta a las personas mexicanas, o sea, las personas que viven en ese país, le gusta hablar de todo un poco, ¿vale? Le gusta también el negociar, ¿no? Claro, Marte en la casa 3 también el gusto por debatir, ¿sí? El debate, esa comunicación directa, espontánea, transmitir las ideas, los conocimientos, ¿no? Que es el mantener viva esa cultura y esa tradición. Exactamente. Tenemos también a la Luna en Tauro. Sí, correcto. O sea, la Luna en Tauro nos quiere decir que el pueblo, la Luna que representa el pueblo, le da mucha importancia a la gastronomía, a su gastronomía, ¿vale? Y esa gastronomía siempre se comparte en grupos, en la casa 11. Son muy sociales en cuanto a la hora de compartir su gastronomía entre ellos, ¿vale? Y también muy conocida a nivel mundial como una de las mejores gastronomías
a nivel mundial, ¿no? Por su por la luna, o sea, Tauro está por el Venus en Escorpio, ¿vale? O sea, que su dispositor es Plutón, a nivel mundial la casa 10, se refleja. O sea, su astronomía es conocida a nivel mundial. ¿Vale? Claro, podríamos decir que Venus siendo el regente de Tauro y la luna estando a disposición de Venus, que está en Escorpio, ¿no? Comida intensa, sabrosa, ¿sí? Picante, llena de sabor, como una explosión a los sentidos que rige Tauro a través de la comida. Tenemos que ver que también la luna es regente de la casa 2, y la casa 2 es la valoración del pueblo. Entonces este pueblo es muy valorado por su comida, por su tradición culinaria. Exactamente. Exactamente. Y entre ellos, por la casa 11, se juntan entre ellos para disfrutar de esa gastronomía, de su gastronomía mexicana. Entonces el luna en Tauro es como el disfrute del aquí y ahora, ¿vale? Los mexicanos son personas muy alegres, del día a día, solo piensan en el día de hoy y no en el mañana. Para ellos solamente es el hoy y disfrutan del momento, del aquí y ahora, ¿vale? Entonces también Plutón en Piscis también quiero decir que los mexicanos no temen a la muerte, ¿vale? Ellos lo han integrado interiormente como una forma de cultura ancestral, ¿vale? Y como que no le temen a la muerte física, ¿vale? Ellos interiorizan esa transformación psíquica y física, ¿vale? Entonces como que no... Sí que tienen temor a la autoridad por el Saturno en Piscis. Temor a la autoridad, ese temor al gobierno, ¿vale? Por su Saturno en Piscis. Claro, y también esa imagen de gobierno Saturno cuadratura Plutón, ¿no? Como con un exceso de autoridad, y a la vez esa no autoridad, porque no estructura, no ordena, no gobierna, ¿sí? Por esa falta de leyes, ¿sí? O de esa falta de aplicar las leyes que por un lado los deja sin esa estructura que les tiene que permitir a ellos una seguridad que no están obteniendo de parte de quienes gobiernan. Exactamente. Después la casa séptima, que son cómo se relaciona el país con otros países extranjeros, los acuerdos entre países exteriores. Está en Sagitario, la cúspide, a 19 grados, y el regente de Sagitario es Júpiter, y hay que encontrarlo, en este caso está en Géminis, en el grado 1, en la 12. Es como que hay una ocultación o unos enemigos ocultos con los países, con los otros, como muy recelosos con los países extranjeros. Claro, todo lo que queda en la casa 12, ¿sí? Tiene que ver con aquello que no sale a la luz y que puede tratarse también de delincuencia, de crimen, todo lo que está sucediendo en la casa 12. Vemos que Júpiter está muy mal aspectado, con la oposición a Saturno y Neptuno, ¿sí? Y tiene, sí, un aspecto hacia el Sol,
Un trígono al Sol, un trígono que no es partil, tiene un orbe que podemos o no considerar, ¿sí? Pero sería el único aspecto positivo que podemos encontrarle a este Júpiter. Exactamente. Pues hay una oposición de la conjunción Venus-Urano con la Luna, ¿vale? Sobre todo Venus en oposición a la Luna es como que esa intensidad de Escorpio, o sea, las relaciones personales intensas que tienen en este país, pues le hace como una oposición al disfrute, ¿no? de Tauro, ¿no? Al disfrute del momento. Como que les cuesta a veces entre relaciones entre sus iguales, entre relaciones personales, o es como que les cuesta disfrutar del momento. O sea, por su intensidad, ¿no? Esa posesión también que se ve en las relaciones íntimas de la casa quinta, de las parejas, es esa posesión amorosa, ¿no? Como que se ve ese enfrentamiento con la luna en Tauro, con ese disfrute, ¿no? Ese disfrute genuino de Tauro, ese disfrute instintivo de Tauro. Claro, este Venus en Escorpio nos habla del apego, de la posesividad, ¿no? De esta intensidad de cómo se experimentan los sentimientos a través de las relaciones. Excelencias que reciben, entre otras cosas, es como la disolución, porque el regente de Capricornio es Saturno, y está en conjunto, como está en conjunción con Neptuno, hay una disolución en cuanto a esa... Hay una disolución en cuanto a de los países exteriores, existe una disolución, una restricción a la vez, ¿no? De Saturno. Como que no está muy claro, ¿no? Y también la materialización del caos, ¿no? De la muerte, o sea, que no le temen a la muerte, se refleja mucho en la casa octava. Vale, es un país porque Saturno materializa a ese Neptuno, entonces materializa la disolución. Digamos, de que la muerte es parte de la vida, ¿no? Y lo toman como algo natural por parte del país. Claro, aportando podría ser un sentido de trascendencia, ¿no? La muerte como trascendencia y el trascender del alma para volver a Dios y unirse al todo. Disolver la vida material para alcanzar la vida espiritual. Exactamente. Y bueno, los nodos en este caso está en el país de México. El nodo norte está en Libra, en la casa cuarta, y el nodo sur en este caso está en la casa décima, en Piscis. No, perdón, en Aries. Aries. Y esto nos quiere decir un poco que las puertas hacia dónde va el país es hacia sus raíces, hacia volver a sus raíces, a sus ancestros.
el seguir sus tradiciones culturales, antiguas, ancestrales. Las puertas están abiertas a eso. En cambio, el nodo nordo-sur tiene que deshacerse o tiene que liberarse, tiene que dejar a un lado, pues no sé a qué grado exactamente está si está en la casa 10, en nodo sur, creo que sí, ¿no? Sí, en la casa 10. Es como dejar un poco de lado el papá Estado, ¿no? No depender tanto del Estado y depender de ellos mismos, del pueblo. Es como que se tienen que ayudar, como siempre han ayudado desde tiempos remotos en la tradición mexicana, unidos jamás serán vencidos, a nivel de familiar, a nivel de pueblo, a nivel de raíces del pueblo. Y dejar a un Claro, lado un poco esa manipulación del Estado, de no hacerle caso ni depender sobre todo hoy en día, en todos los países, del Estado, del gobierno. claro, despertar un sentido nacionalista, patriota, empoderarse como dueños de la tierra, la cultura y las tradiciones. Exactamente. El nodo norte está a 5 grados de Libra. 5 o 6 grados, exactamente. Sí. Entonces, este nodo norte indica hacia dónde se debe ir para poder evolucionar, para poder avanzar. Correcto. Ahí está. Constituyendo este sentido profundo de nación, de patria, de territorio, ¿sí? de familia, de pueblo, de gente. Exactamente. Guiarse por su Sol, que es el planeta más grande del sistema solar, el más importante, o sea, de que brillan a través de sus hogares, de sus familias, de sus ancestros, de su cultura. Entonces eso le da un soporte, aparte del nodo norte, el Sol. El Sol en la casa cuarta. Le pone la luz, le pone el foco en la casa del hogar, ¿no? En la casa del pueblo mexicano. Muy bien. ¿No sé si tienes algo más que añadir, Patricia, en cuanto al análisis de la Carta Mundial de México? Señalar que Quirón se encuentra en Acuario, en la casa 9, ¿sí? Y la casa 9 es la casa de la justicia, las leyes, el clero también representa a los jueces, esta casa 9, ¿sí? Y Quirón representa una herida que también la casa 9 nos habla de las relaciones con países extranjeros, ¿sí? Y Quirón también muestra la casa 9, ¿no? Muestra universidades, educación superior, ciencia, y Quirón está mostrando que allí hay una herida, ¿sí? La nación está herida en este sentido, porque tenemos que ver que sus creencias religiosas, la iglesia que la vemos en la casa 9, ¿sí? Se ha instituido también en un poder muy fuerte, este poder de Plutón en Piscis, representando a esta religión que también se ha puesto en contra del pueblo. Así es. Muy bien. ¿Qué te parece, Patricia, si vemos un poco sus tránsitos actuales? Hacemos un análisis de ahora mismo de cómo están los planetas en sus tránsitos. Vamos a ver. Vale. Vamos a encontrar la triple conjunción que todavía está activa, hasta dentro de muy poquito, el 21 de diciembre.
ahí recorriendo la casa 8. 8 exactamente. ¿Sí? Ahí está. La casa 8 de un país que representa las relaciones financieras con otras naciones o grupos o corporaciones extranjeras. Fíjense que ahí yo creo que todos los países del mundo estamos teniendo un temita, ¿no? Que se ve muy bien reflejado para México en esta carta. También nos habla de la deuda pública, ¿sí? Creo que es muy representativa esta gran conjunción transitando esta casa 8. Correcto. Sí, como que va a haber transformaciones por Plutón, también manipulaciones o cosas ocultas a la hora de las deudas. Claro, probablemente generando mucha deuda que va a afectar la economía en el eje 2-8. Y que eso va a salir a la luz, tarde o temprano. Va a salir a la luz. Bueno, ya está saliendo a la luz, está en pleno casa 8, en la 8 natal. Entonces, también se puede ver que Neptuno está en su allegamiento a Plutón natal, ¿vale? En la casa 10. Es como que ahí, aparte de la poder del Estado y manipulación del Estado, no dice las cosas claras. Hay muchas mentiras por parte de Neptuno. Hay mucha, pues eso, engaños y malos entendidos, ¿vale? Hacia el pueblo de México. Claro, es manipular, ¿no? Una gran manipulación, Plutón, ¿sí? De Neptuno. Neptuno está siendo completamente manipulado. Y Urano está pasando por la luna natal de México. Eso quiere decir que hay cambios o imprevistos en el pueblo y en los grupos humanitarios, sociales, por la casa 11. ¿Vale? Transformaciones sociales, transformaciones en grupos humanitarios, ONGs, ya sean ONGs, asociaciones. Y el nodo norte transitando el ascendente en Géminis, el ascendente natal de Géminis. Claro, el ascendente está a 19 grados, ¿sí? Y allí está el nodo. Es decir, claro, hemos tenido este eclipse con los nodos, nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario, justo sobre el ascendente descendente del país. Quiere decir que para esta nación va a haber cambio muy significativo. Y le hace un trígono, ese nodo norte, bueno, el ascendente natal, perdón, le hace un trígono a Mercurio. Es como que le tiene las puertas, o sea, las comunicaciones o el pueblo, o los parientes cercanos, o sea, las personas cercanas de Mercurio. Es como que es como una vía de escape, ¿no? Una solución para soportar todos estos confinamientos. Pues está bien a nivel mundial, en su país, claro. Y también el entretenimiento, es como Mercurio en la quinta natal, es como que le favorece o le entretiene, ¿no? Le da un bálsamo a toda esta crisis sanitaria y económica. Después está en la casa séptima el Sol, Mercurio en allegamiento, en tránsito en la casa séptima natal. Aquí como que las relaciones con otros países va a tener una gran
una suma importancia, ¿no? Y una importancia en cuanto a las comunicaciones para con los países exteriores, ¿vale? No sé si me escuchas bien, ¿no, Patricia? Va y viene el sonido. Vale, yo decía que el Sol Mercurio en allegamiento a su carta, a su casa séptima natal, es como que le pone el foco de la luz, o sea, le pone la importancia de que va a haber comunicaciones con y para los países exteriores. Va a ser un momento muy importante, ¿no? Va a ser un momento muy importante. Sí, activando la posibilidad de tratados y alianzas Sí, con otros países. exactamente. O leyes normativas por Mercurio en Sagitario, ¿no? Una nueva constitución, como puede ser, en México, o Mercurio en Sagitario. Qué más observamos, Patricia, en cuanto a nuestras? Y bueno, cuando Júpiter llegue a Acuario, va a ser conjunción con el Quirón natal. Entonces yo creo que ahí va a haber un gran tema con las leyes, ¿no? Porque se va a activar esta herida que es la ausencia de leyes, ¿sí? Que aboguen por los derechos del pueblo. Exactamente. Júpiter va a llegar, yo estimo que para marzo, en mayo, Júpiter va a ingresar en Piscis, luego va a retrogradar y se va a devolver a Acuario, pero calculo, no sé si podremos ubicar la fecha, probablemente en marzo Júpiter esté haciendo conjunción Quirón, ¿sí? Y allí la casa 9 va a recibir un fuerte impacto. Sí, estoy intentando poner Patricia Quirón en la carta. Aquí está, ¿vale? Aquí está, ya lo puse. Quirón está en Acuario, como lo hemos dicho en el análisis. Entonces, como bien dices, Patricia, cuando Saturno y Júpiter lleguen a Quirón, pues ahí le va a dar una amplitud en la herida en cuanto a las relaciones en cuanto a en sus dogmas, en su espiritualidad, en sus creencias. Claro, y ese Júpiter, como está en oposición a planetas en la casa 6, habrá un tema respecto de la salud y también de los derechos de los trabajadores y las Fuerzas Armadas del país. Todos esos asuntos van a verse fuertemente afectados. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Vamos a mirar las progresiones secundarias de México, a ver cómo están. Vamos allá. La carta progresada de México actualmente, a día 16 de diciembre, o sea, día siguiente. Pues mira, aquí está el retorno de Plutón a su Plutón natal, en la casa décima. O sea, va a haber grandes transformaciones y sacar toda la putrefacción del gobierno, todas las manipulaciones, todas las mentiras. O sea, va a salir toda la luz. Y ese Venus, cuando se acerca a los 15 grados de Plutón natal, va a haber a nivel de relaciones personales, a nivel del dinero, porque Venus también representa el dinero, Claro. va a haber como una transformación y una ruptura
romper el antiguo sistema monetario para construir uno nuevo, la nueva moneda virtual. Después Marte, en su allegamiento, en transitando, está justo partir a Neptuno natal. Activa ese Neptuno, es como los trabajadores como que no ven muy claro bueno, el Marte también representa el ejército, la policía, ¿no? Como claro, que y la hay lucha, la capacidad de defenderse. Sí, o una corrupción en cuanto al ámbito por parte de la policía en cuanto a la normativa laboral, ¿no? De la Casa 6, de la vida cotidiana de los mexicanos. O sea, como una manipulación, un engaño, ¿no? Y Júpiter también está está en conjunción a su Júpiter natal. Es como que la justicia, ¿no? Que está oculta, los enemigos ocultos, se está volviendo a repetir, ¿no? Por su retorno de Júpiter, a su Júpiter natal. Claro, potenciándose, y Marte en oposición a Júpiter, va a haber una lucha ahí. Sí, desde el ámbito laboral de la casa 6 a la casa oculta de la 12. Sí. Y después el Mercurio-Sol, en el llegamiento a la Luna natal, puede haber como nuevas formas de comunicación, ¿no? De relacionarse con las personas cercanas. Constituir relaciones de comunidad. Y ese Urano progresado le está está en la cúspide exacta de la casa sexta. Es como que va a haber nuevas formas, o sea, romper el viejo sistema laboral para construir uno nuevo. Urano. O imprevistos o accidentes también en el ámbito laboral. Urano son los accidentes también. Claro, sin duda alguna, grandes cambios. Exacto. No sé si ves algo más, Patricia, en las progresiones. Si no, pasamos a las direcciones primarias. Vale, pasemos a las direcciones. Vale, vamos allá. Vale. Vamos allá. Bueno. Mira, Neptuno, Júpiter en el ascendente transitando en el ascendente natal. Neptuno, Saturno en Géminis. En conjunción pues casi exacta, porque está 18-20 de los 19 grados de natal, del ascendente. Como que el pueblo no ve claro o la disolución de su propia identidad ancestral, ¿no? También restricciones, muchas restricciones, confinamiento de Saturno. Claro. Normativa,
que eso le hace un trígono y le favorece, o sea, como que le hace un trígono a Mercurio natal, ¿no? Como que las comunicaciones no son muy claras, hay muchos engaños, muchos desengaños. También Neptuno también se dice que es el virus, ¿no? Unos astrólogos dicen que es Plutón y otros Neptuno. Las enfermedades de Neptuno, enfermedades virales, como que se activa en el pueblo mexicano. Por el tiempo libre de la casa quinta, ¿no? Restricciones también, ¿no? Restricciones de Saturno, como el entretenimiento, la vida, digamos, de entretenimiento, de cultura, de creatividad. Hay una restricción, ¿eh? Claro, Saturno restringe, limita, pero también obliga a enfrentarse con la realidad y asumir compromiso y responsabilidad con esa realidad que uno tiene que enfrentar. Exactamente. Y Marte ha pasado ya con Plutón natal, en la casa décima. Pero bueno, está ahí, está activo aún, porque los planetas lentos, o sea, quiere decir, Marte es un planeta más rápido que Plutón, pero está activando a Plutón, porque Plutón es un planeta muy lento, y esa energía pues va a durar muchos años. En este caso, Claro. en el ámbito estatal, en el ámbito público. Plutón representa el anhelo de poder y control total, de control absoluto. Marte ha activado ese anhelo. Exactamente. Y después el nodo norte le abre las puertas al disfrute, o sea, al pueblo en cuanto al disfrute a nivel social, ¿no? De la casa 11. Y el Júpiter transitando a Saturno, Neptuno, como que no está muy clara la constitución, la justicia, ¿no? Como que la justicia también hace una restricción, o sea, amplía las restricciones, ¿no? Y los engaños, ¿no? Claro. Muy bien. Júpiter viene a mostrar y expandir los problemas que ya existen. Exactamente. Viene a poner una lupa sobre esa realidad saturnina. Exactamente. Bueno, vamos a ver un poco el día famoso del 20-21 de diciembre, que es cuando Saturno y Júpiter entran en Acuario, después de 200 años, ¿sí? Desde el 1400, 1500, que es la última conjunción exacta. Entonces vamos a ver en base a la carta natal el tránsito de ese día. Vamos a poner el día 20 por Sudamérica, porque el 21 es en España, el día 20 es 20 de diciembre de 2020. Vamos a poner ciudades, bueno, esto lo dejamos, que es la carta natal. Y la hora a las 12 del mediodía vamos a poner. Vamos allá. A ver cómo, en qué casa cae esa conjunción especial, ¿no? De Saturno, Júpiter y Acuario. Pues exactamente cae en la casa octava, junto con Plutón.
o sea, las deudas del pueblo, las ayudas que recibe de los países exteriores. ¿No? Sí. Y fíjate que la Luna y Neptuno está en conjunción exacta a Plutón en la casa décima, en Plutón natal. O sea que el pueblo, o sea, es como que hay una destrucción para el pueblo, ¿no? Como que un engaño por parte del Estado con el pueblo, ¿no? Claro. Con el poder estatal. No sé qué puedes ver aquí, Patricia, en cuanto al día este del famoso 20 de diciembre. Bueno, el nodo norte transitando al ascendente natal. Es como que la sartén o sea, el pueblo tiene la sartén por el mango. O sea, depende, o sea, tiene las puertas abiertas de la identidad del pueblo. Claro, fíjate que la luna natal recibe buenos aspectos, ¿sí? La luna natal está bien conectada con el nodo norte natal y con Neptuno. Una muy buena oportunidad del pueblo de ir hacia su evolución, ¿sí? Y se cumple también por las progresiones que vimos y direcciones de Mercurio-Sol en la casa séptima, de que hay una gran importancia en cuanto a las comunicaciones para con los países exteriores, Sí. nuevos tratados. Eso se va a cumplir. Lo que se cumple también se ve en las direcciones y progresiones, en otras tecnologías que hemos visto. ¿Y qué puedes decir, Patricia, sobre el Saturno, Júpiter en Acuario a 0 grados con Plutón en la casa octava? Vale. ¿Qué se podría decir? Bueno, que va a haber un cambio que tiene que ver con las finanzas, con cómo... Claro, sí. La casa 8 es deuda pública, ¿sí? Entonces tiene que haber un movimiento muy importante, hay un gran cambio que se inicia, ¿sí? Muy bien. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Patricia, sobre todo lo que hablamos. No, creo que hemos hablado suficiente. Bien, ¿verdad? Yo creo que hemos tocado un poco de todo, ¿no? Los tránsitos actuales, sus progresiones, direcciones, el día famoso 20 de diciembre 21 y carta mundial, análisis de la carta mundial de México. Perfecto.